Muy bien, buenas noches. Vamos a continuar con el tema para el día de hoy. Sinusitis aguda, un tema frecuente en pediatría. Lo cataloga, ¿no?, como una infección aguda, viral o bacteriana de los senos paranasales, ¿no? Como dice ahí, en un 2% de las infecciones respiratorias en los niños y adolescentes de tipo viral alto, obviamente infecciones respiratorias altas, se complican con una sinusitis bacteriana aguda sintomática, ¿no? Tener en cuenta esto cuando hemos abordado, ¿no?, el tema del resfrío común y hemos visto cuál era el comportamiento de la enfermedad actual de las infecciones respiratorias, ¿no? Entonces, esto de la neumatización de los senos paranasales es muy importante, ¿no? En pediatría, dado que la neumatización de los senos paranasales, como dice la diapositiva, de los senos maxilares inician a los 4 años, de los esfenoidales a los 5 años, y de los frontales de los 7 a 8 años hasta 10, 12 años, y completa nuevamente, como dice, en la adolescencia, de formarse los senos paranasales. Es muy raro, digamos, que se vea antes de los 3 años este ente patológico, ¿no? De una sinusitis bacteriana clásica con descarga nasal anterior, posterior, odontalgia, cefalea, fiebre, tos persistente, etcétera, ¿no? La literatura indica, ¿no?, el libro indica que los senos hemorroidales ya pueden estar presentes antes del año de edad, o sea, hasta el nacimiento, pero su clínica es muy infrecuente, ¿no?, que se complique con una sinusitis como tal, como de los otros senos, ya más o menos a partir de los 3 años, como les digo, ¿no? Los senos paranasales son estériles y en condiciones normales se mantienen así, ¿no?, gracias al sistema de depuración mucociliar, que se altera cuando hay una anoxa, algo, digamos, predispone a una infección a nivel de los senos paranasales. En este caso, la secreción mucosa, infección bacteriana, que predispone a las colecciones y acúmulo de exudado a nivel de los senos paranasales, alterando este aparato mucociliar y generando la sinusitis aguda como tal, ¿no? Dentro de la etiología, como podemos ver ahí en la diapositiva, el neumococo y el Haemophilus influenzae no tipificable, porque ustedes deben saber, ¿no?, pues tenemos vacuna para el Haemophilus y también para el neumococo, ¿no? Todavía son agentes etiológicos frecuentes en pediatría. Actualmente del Haemophilus influenzae no tipificable es el que genera más casos de sinusitis en pediatría, dado que todavía en nuestro medio no tenemos cobertura para todas las cepas de neumococo. Por eso seguimos viendo complicaciones por esta bacteria en nuestro medio. Otros gérmenes como la Moraxella catarralis también es frecuente. El estafilococo aureus es un patógeno muy poco habitual, les diré, ¿no?, en la sinusitis aguda en niños, muy pues, sobre todo pacientes con estancias prolongadas de sinusitis y pues pacientes con inmunodepresión se pueden ver, digamos, este agente etiológico. Ahí, como dice, aproximadamente el 50% de los aislados de Haemophilus influenza en los exámenes de cultivo realizados y el 100% de Moraxella catarralis producen beta-lactamasa, y alrededor del 25% de las cepas de neumococo son sensibles a la penicilina, ¿no? Dentro de la epidemiología, la sinusitis bacteriana puede producirse a cualquier edad, ¿no? Pero como les he dicho, digamos, es más frecuente a partir de los 3 años de edad, y los factores de riesgo que predisponen a la presentación de esta enfermedad son las infecciones víricas de las vías respiratorias altas, un resfrío, una faringitis, una rinofaringitis aguda, una rinitis alérgica, una influencia estacional. Son patologías que pueden predisponer a una sinusitis aguda, ¿no? La rinitis alérgica, la exposición al humo del tabaco, también son otros factores de riesgo asociados con la presentación de una sinusitis. Los niños con inmunodeficiencias, inmunodeprimidos, con fibrosis quística, disfunción ciliar, trastornos de la función fagocítica, ERGE, malformaciones anatómicas de la vía aérea superior, pólipos nasales, abuso de cocaína y cuerpos extraños nasales pueden presentar una sinusitis crónica o recurrente, ¿no? Hay que tener en cuenta, digamos, estas esferas. Y cuando hablamos de una sinusitis aguda o crónica, ahí está, hablamos cuando la sinusitis tiende a durar menos de 30 días, es una sinusitis aguda.
Es subaguda cuando es de 1 a 3 meses y es crónica después de los 90 días, o sea, más de los 3 meses de edad. Dentro de la patogenia se debe a una infección, a una sobreinfección de una infección viral previa, de una infección respiratoria viral previa. Inicialmente el paciente va a presentar una rinosinusitis vírica, generalmente puede tener secreción hialina, congestión nasal, alzas térmicas, accesos de tos, que persisten de 7 a 10 días, ¿no? Y pues en la radiografía de senos paranasales vamos a ver engrosamiento de la mucosa, edema e inflamación de la mucosa, podemos ver velamiento de la mucosa o nivel hidroaéreo, ¿no? Y pues en el 68% de los niños sanos esto evoluciona de forma normal, digamos, como un resfriado, como se entiende la resolución. Pero las bacterias en la nasofaringe que entran por los senos suelen ser, como dice, suelen eliminarse rápidamente, pero la infección que persiste a nivel de los senos paranasales ocasiona inflamación, edema, y pues generalmente condicionado por una rinosinusitis vírica previa puede bloquear el drenaje de los senos y alterar la depuración mucociliar de las bacterias, como podemos ver ahí. Y en condiciones clínicas del hueso favorables puede producirse ciclos elevados de estas bacterias y se complican con una sinusitis bacteriana, ¿no? Como podemos ver ahí. Va a haber congestión de la mucosa, retención de secreciones, espesamiento de las secreciones, alteración del intercambio aéreo a nivel de los conductos de los senos paranasales, daño de los cilios y la mucosa, cambio a nivel del epitelio mucociliar, retención de secreciones e inflamación, y eso condiciona a una sobreinfección bacteriana. Los criterios convencionales para el diagnóstico los criterios convencionales para el diagnóstico de sinusitis, como podemos ver ahí, al menos 2 criterios mayores y un criterio mayor y 2 menores. ¿Cuáles son los criterios mayores? Secreción nasal anterior purulenta, secreción nasal o descarga posterior purulenta, congestión o obstrucción nasal persistente, congestión o represión o dolor, ¿no?, a la digitopresión facial, dolor a la presión facial, hiposmia, anosmia, fiebre, y esto obviamente solo en la sinusitis aguda, ¿no? Este último no se incluye en la sinusitis crónica. Y en los síntomas menores tenemos cefalea, dolor a la presión periauditiva, halitosis, dolor odontalgia o dolor dental, tos, fiebre y pues astenia, ¿no? Ya, para hacer diagnóstico, tenemos que ver la persistencia de los síntomas. Generalmente, como habíamos dicho, una infección respiratoria tiende a remitir a la semana de 5 a 7 días. Si persiste por más de este tiempo, con fiebre, alzas térmicas, tos, descarga nasal anterior, o sea, que inicialmente era hialina, se vuelve ya de un color verde, verde oscuro, purulento, con odontalgia, cefaleas, malestar general, astenia, dinamia, por más de 10 días, pues es ya un dato clínico de que se está complicando con una sinusitis, ¿no? La aparición de los síntomas respiratorios graves, por lo menos de más de 39 grados de temperatura, rinorrea purulenta, generalmente previene o viene después de los 3 a 4 días, después de una infección respiratoria, como por decirlo así, mal curada o persistente, una infección respiratoria aguda que no ha sido resuelta del todo y persiste durante 3 días consecutivos, ¿no? Se aíslan bacterias en los aspirados del seno maxilar en un 70% de los niños. Esto generalmente es para más de tipo estudios epidemiológicos en caso de que el paciente tenga una sinusitis recurrente, paciente sea inmunodeprimido, paciente tenga alguna condición que condiciona a la persistencia en la que se quiera descartar resistencia antibiótica, etcétera, para aislar el agente etiológico exacto de la sinusitis aguda en estos casos. Los niños con sinusitis crónica tienen ascensos de síntomas respiratorios persistentes, como tos, rinorrea, congestión nasal durante más de 90 días. ¿Y en quienes tienes que tener como que más énfasis para hacer diagnóstico? En los pacientes inmunodeprimidos, desnutridos, pacientes con cáncer, pacientes con cardiopatía congénita,
pacientes que ya hayan recibido tratamiento antibiótico a una dosis adecuada y persistan con los síntomas donde se sospecha una resistencia antibiótica, en ellos debes pensar, digamos, en hacer diagnósticos. El diagnóstico actualmente, digamos, para esto, obviamente es clínico, viendo los criterios mayores y menores que los hemos visto en la diapositiva anterior, pero podemos pedir, digamos, el cultivo para el aspirado de senos, que es el único método exacto para diagnosticar este cuadro de forma adecuada, para tener un adecuado aislamiento bacteriano. Es generalmente una técnica necesaria en pacientes, como digamos, deprimidos, con sospecha de hongos, en los cuales generalmente son ya patologías como que pacientes muy, muy especiales, pacientes deprimidos, tratamientos antibióticos previos, con cáncer, cardiópatas, nefrópatas, etcétera, ¿no? Dentro de la radiología vamos a ver, dentro de los hallazgos radiológicos, en una radiografía simple de senos paranasales o una tomografía, vamos a ver opacificación del seno paranasal, como vemos acá, engrosamiento de la mucosa, como vemos acá, presencia de nivel hidroaéreo, no se ve nadie diapositiva, pero es como que esta opacificación, ahí se ve justamente el nivel hidroaéreo, aéreo y exudado, digamos, a nivel del seno paranasal. Esto siempre es como que pregunta, ¿no? El tratamiento, obviamente, depende de este algoritmo, ¿no? El tratamiento, vemos, ¿no? La persistencia de los síntomas, más de 10 días, se ha empeorado en los últimos 3 a 4 días, con empeoramiento de la enfermedad, hay riesgos de resistencia, no iniciamos tratamientos de forma empírica, de primera línea, en este caso el de elección es la amoxicilina. Si mejora de 3 a 5 días, completamos a 7 días de tratamiento antibiótico, y pues si empeora, vamos a ver de ampliar el tratamiento antibiótico, y pues si es que existe mejoría, completamos con el rote de antibiótico a 7 días, y si existe empeoramiento, debemos de realizar más estudios como una tomografía, una resonancia de senos paranasales y un cultivo de exudado por función a nivel del seno paranasal, eso ya con ayuda del otorrinolaringólogo. Y pues, si es que existe riesgo de resistencia, iniciamos el tratamiento directamente de segunda línea y valoramos a los 10 días, ¿no? Vemos generalmente cuáles son los factores de riesgo, la edad, extremos de la vida, cuál ha sido el antibiótico último que se ha utilizado en el paciente, la dosis, el tiempo usado, ¿hay algún problema con el audio? Es que veo que hay muchos comentarios. Ok. Entonces, el ingreso hospitalario en los últimos 5 días anteriores, y nos podía sospechar tal vez una infección nosocomial con comorbilidades, inmunodepresión, muy importante al valorar el inicio del tratamiento para una sinusitis aguda. Bueno, ahí como dicen, el libro indica, han leído, ¿no? El libro dice 50 miligramos kilogramo día cada 12 horas. En mi experiencia y en varias revisiones sobre el tratamiento de la sinusitis aguda, yo he visto que el tratamiento de elección sería la amoxicilina a 90 miligramos kilogramo día. Esa es la dosis para un neumococo sensible de la comunidad responsable de una sinusitis aguda no complicada en nuestro medio, que también es efectivo durante 7 días de tratamiento, 90 miligramos kilogramo día cada 12 horas por 7 días. Y pues como alternativas ante la resistencia o la sospecha de alergia podemos usar ceftinib, cefuroxima, cepodoxima y cefixim, ¿no? Y pues ante la no respuesta al tratamiento inicial con amoxicilina durante 3 días previos o una sospecha de sinusitis grave, se debe realizar un tratamiento con amoxiclavulánico de 80 a 90 miligramos kilogramo día, pero dosis de amoxicilina. Es ahí que yo prefiero usar para el examen sí, puede ser 45, 50, qué sé yo, digo, para el examen no pasa nada, digo, pero para la práctica diaria, que es donde importa, ¿no? Es donde importa realmente para hacer un buen tratamiento, porque de esto depende. Yo he visto muchos casos así de sinusitis, pues que a veces vienen 2, 3 días, siguen con clínica, siguen con fiebre, y a veces solamente reajustando la dosis de la amoxicilina a la que les menciono, vuelven a los 2, 3 días con remisión ya de la clínica, ¿no? Entonces, mejoría del estado general, de la clínica, remisión de los síntomas que presentaba, etcétera, ¿no?
Por eso, digamos, para mí, por eso le he puesto en rojo ahí, ¿no? La dosis de elecciones. No solamente está en el libro real, pero si ustedes buscan el libro de antibiótico-terapia de Nelson, está esta dosis, ¿no? Esta dosis indicada, ¿no? Les voy a pasar al grupo. Ese libro es interesante porque son dosis como que más usadas para la parte infecciosa, recordando que siempre en pediatría el 80-90% de las enfermedades es infectología pediátrica, ¿no? Es la verdad. Les voy a pasar al grupo para que ustedes lo revisen y lo chequen y vean. Ahora, esta otra aclaración de la amoxicilina con el clavulánico, ¿saben? Es muy importante porque en nuestro medio, y no solamente acá en Bolivia, hay muchas presentaciones de amoxicilina con el clavulánico. Van a encontrar relaciones, las más frecuentes son 5-1. ¿Eso qué quiere decir? 5 partes de amoxicilina y 1 de clavulánico. Van a encontrar relaciones 8 de amoxicilina, 1 de clavulánico. Y van a encontrar relaciones de 12 hasta 14 partes de amoxicilina y 1 de clavulánico. En nuestro medio, esas dosis, esos medicamentos las vas a encontrar con el nombre de Clavinex Duoforte, que tiene 800 de amoxicilina más 57 de clavulánico. Si ustedes hacen la relación, van a ser 14 partes de amoxicilina y 1 de clavulánico. Diferente a la que trae el ministerio. El ministerio trae el Pentrax, que es 5 partes de amoxicilina y 1 de clavulánico. Viene de 250 y 45 de clavulánico. Esas relaciones 5-1, no 5-1. Ahora, ¿de qué depende, no? Esto es bien interesante. ¿Por qué? Pues ponga mucha atención, porque si ustedes leen las reacciones adversas del amoxiclavulánico, una de las más frecuentes son los trastornos gastrointestinales, en este caso la diarrea. Es la causa o el malestar más frecuente de infecciones de reacciones adversas asociadas al clavulánico. Viene a los 2-3 días la mamá, está mejor ya, doctor, de su cuadro respiratorio, pero hasta con diarrea, una diarrea brutal, terrible, doctor, no le para, está 7, 8, 9 veces al día de diarrea, ¿no? Y es secundaria al antibiótico. Ella asocia un probiótico, etcétera. Entonces, ¿de qué viene, digamos, esta reacción adversa? De esta relación. Si nosotros le damos una relación 14-1 de amoxi más clavulánico, es lo mismo de darle una amoxi 5-1, ¿entienden? Lo que va a diferir o lo que cambia es en la incidencia de reacciones adversas. Van a ser mucho mejor tolerado la amoxicilina de relación 14-1 que esa 5-1. O sea, va a tener menos molestias gastrointestinales. Por eso preferimos dar esa. Pero lastimosamente el ministerio, muchos deben trabajar en primer nivel, se van a dar cuenta que no hay esa presentación por el Clavinex Duo, Biopix, el Biotix Forte, el Clavinex Duo Forte, el Broxelin Duo Forte. No hay esas presentaciones. ¿Por qué? Porque son presentaciones comerciales que tienen esa relación de amoxicilina de 800 más clavulánico 57, pues, y ustedes calculan con la dosis de 80-90, pero de amoxicilina, de esa presentación, y van a ver que les va a ir mucho mejor, ¿no? Bueno, ahí está el tratamiento, como decían, digamos, ahí si es que para cuestiones de examen, qué sé yo, ahí está, ¿no? 45 miligramos, lo que habían, y pues el amoxiclavulánico ahí está, 90 miligramos, kilogramo día, ¿no? En alergias, digamos, a beta-lactámicos, podemos usar levofloxacina, clindamycina, y pues si hay riesgo de resistencia antibiótico, fracaso del tratamiento, amoxiclavulánico, clinda, levofloxacina, amoxicilbactam. Por ejemplo, el IBL que tenemos, ¿no? Que es ampicilina sulbactam, que tenemos en el medio, pues causa más reacciones gastrointestinales todavía, ¿no? Que el amoxiclavulánico como tal. La ceftriaxona, la cefotaxima son igual elecciones en el tratamiento cuando el paciente ingresa a nivel hospitalario. ¿Cuáles son las complicaciones que vamos a ver? La celulitis periorbitaria y la orbitaria, ¿no? Con mayor frecuencia. Y pues obviamente esto generalmente está relacionado a una complicación de una sinusitis etmoidal, a una sobreinfección de una sinusitis etmoidal. La infección puede extenderse a través de la lámina papirácea del etmoides y pues por el delgado hueso que forma a la pared lateral al seno etmoidal hacia la región orbitaria. Incluso esto puede complicarse ¿con qué? Con abscesos paranasales, osteomielitis del hueso frontal,
un tumor blando, que es el mal de Pot, que se caracteriza por tumefaction y edema en la región frontal, como podemos ver en esta imagen. Aquí, mire, como podemos ver en esta imagen. Y pues en la tomografía va a mostrar esas imágenes, ¿no? Y otra complicación es esto, ¿no? El absceso. Abscesos a nivel del sistema nervioso central, del lóbulo frontal, como podemos ver en esta imagen, que también está en el libro esta imagen, ¿no? Que también se ha visto, se ve, no es como que algo infrecuente, se ve sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, pacientes con factores de riesgo, se ve complicaciones como una celulitis orbitaria, periuritaria, una celulitis retroocular, etcétera, que se complica con un absceso cerebral, lastimosamente, ¿no? Cuando mandamos al otorrino, cuando solicitamos cuando hay una infección grave, la fiebre persistente de más de 39 grados, un edema orbitario, cefalea intensa, trastornos visuales, alteración del estado mental, signos meningios, una infección recalcitrante, inmunodeprimido, múltiples problemas médicos, o sea, el paciente con problemas hepáticos, renales, al tratamiento antibiótico, pacientes post-transplantados, patógenos poco habituales o resistentes al tratamiento o al aislamiento del germen al ser diagnóstico, sinusitis por hongos, o una enfermedad granulomatosa, infección nosocomial, defectos anatómicos que causan obstrucción o requieran alguna intervención como un drenaje, qué sé yo, en una sinusitis recurrente donde exista absceso ya encapsulado y no se pueda drenar con el uso antibiótico, necesita hacer una intervención quirúrgica, múltiples episodios recurrentes de sinusitis bacteriana, 3 a 4 episodios por año, sinusitis crónica, y pues obviamente para la valoración de la inmunoterapia en la rinitis alérgica, ¿no? Bueno, las preguntas como que se las guardan para el final. Vamos a hacer igual, vamos a continuar el tema de faringitis. Y pues, espérame, ahorita dejo, comparto la otra presentación. Espérame un momentito.